Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días. Por favor, despierten, ya amaneció, ya está saliendo por aquel solcito. Uy, deben estar ahí con la boquita ocupada con el desayuno. ¿Cómo están? Buenos días, qué alegría volvernos a reencontrar ya para este tercer y último bimestre de este segundo año de secundaria. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que unas 2 semanas, porque estamos retomando después de 15 días. Entonces espero que hayan disfrutado de esos días, de ese fin de semana que no hemos tenido clase. Como siempre, como cada fin de semana, ya reencontrándonos para lo que son nuestras clases. Ya estamos en el último bimestre de este segundo año de secundaria. Cómo pasa el tiempo rápidamente. Vamos para adelante, que nada nos detenga, que nuestros estudios pues sean una de nuestras prioridades. Muy bien, entonces, como siempre, recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, nosotros como institución, siempre pensando en nuestros estudiantes, siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que puedan requerir. Obviamente que entendemos que son personas quizás que tienen otras responsabilidades con un trabajo por ahí y lo que menos queremos es cargarlos también al estudio, estresarlos con el estudio por ahí. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra primera clase de este tercer último bimestre de lo que concierne este segundo año de secundaria, ¿sí? Voy a compartir pantalla para poder empezar ya a desarrollar nuestro tema programado. Como siempre, también agradeciéndole la confianza depositada hacia nuestra institución. Pero por favor, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, vecinos, parientes, conocidos que deseen culminar el nivel secundario. Invitémoslos a que sean parte de nuestro colegio, ¿sí? Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sacra. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? No se queden callados, no se queden callados. Tienen que participar. Me parece que sí, ¿verdad? Me parece que sí. Bueno, me parece que con ustedes voy a trabajar. Miss, buenos días. Sí se ve, Miss. Excelente, gracias. Muy bien, entonces, ya saben que conmigo llevamos el curso más bonito, el curso de matemática. El tema del día de hoy son expresiones algebraicas. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias, encantadísima de poder ayudarlos. Muy bien, vamos a empezar con nuestro primer tema que vienen a ser expresiones algebraicas. Para tocar este tema antes, nosotros a veces cuando hablamos de los números, simplemente englobamos y decimos matemática, ¿cierto? Efectivamente. Todo esto le pertenece a lo que es matemática. Pero dentro de la matemática también está dividida en ramas. Matemática es el que engloba, pero dentro de la matemática nosotros tenemos ramas. Y cada una de estas ramas pues se encarga de temas específicos, del estudio de temas específicos. Una de las ramas, por decir, de la matemática es aritmética. Cuando nosotros vemos problemas que vamos a trabajar netamente lo que son números, las operaciones básicas, eso es aritmética. Cuando nosotros en matemática, por decir, vemos figuras, ¿cierto? Vemos por ahí triángulos, cuadrados, etcétera, cualquier tipo de gráficas, figuras, a ese tipo de temas, pues la rama que lo estudia es la rama de geometría. Geometría se encarga netamente lo que son las figuras en matemática. Si nosotros en matemática, por decir, y quizás ustedes se han puesto a revisar y han visto, cuando trabajamos con letras y números, a mí me dicen, por decir, una ecuación x más 5 es igual a 7, hallar el valor de x. Cuando nosotros encontramos letras y números en matemática,
A ese tema se encarga lo que es la rama del álgebra. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Expresiones algebraicas, justamente, es cuando nosotros vamos a encontrar números y letras juntas. Por eso es que su propio nombre lo dice acá, expresiones algebraicas, pues este tema le corresponde a la rama de lo que viene a ser el álgebra. ¿Sí? Entonces, matemática es el que engloba, pero dentro de la matemática nosotros tenemos ramas y las ramas se encargan específicamente de algunos temas. Muy bien, ya nos adelantamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de expresiones algebraicas, ¿qué nos dice la definición acá? Dice que una expresión algebraica es una expresión en la que se relacionan valores indeterminados con constantes y cifras, todas ellas ligadas por un número finito de operaciones, ya sea la suma, ya sea la resta, ya sea la multiplicación, división, la potencia y la raíz. Entonces, cuando nosotros vemos números y letras juntas, esos son expresiones algebraicas. Nosotros, por decir, tenemos ejemplos acá. En la primera tenemos x al cuadrado. Y quizás por ahí alguien diga, no, profesora, pero ese x no tiene ningún número. Cuando tú lo miras con ojitos matemáticos, sí tiene un número. Y ese número es el 1. Cuando tú en matemática encuentras una letra solita, no está solita. Buenos días, no está solita. La cantidad numérica. Profesora, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Es la unidad, es el 1. Entonces, fíjense, tenemos números, tenemos letras juntas. En el siguiente, tenemos números y tenemos letras juntas. Dime, ¿la escucho? Esos son expresiones algebraicas. Pueden estar con las operaciones, dice, de la suma, como en este caso tenemos suma. Pueden estar con lo que son las operaciones de la resta, como tenemos acá. Podemos tener multiplicación, claro, porque un número y una letra siempre se multiplican. Acá está la multiplicación. Acá están las multiplicaciones. ¿Podemos tener divisiones? Claro que sí, acá tenemos una división. ¿Podemos tener potencia? Claro que sí, tienen exponentes. Aquí están las potencias. ¿Podemos tener raíz? Claro que sí, podemos trabajar también con lo que es la radicación. Entonces, podemos hacer cualquiera de estas operaciones, sumar, restar, multiplicar, dividir, podemos trabajar con potencia, podemos trabajar con raíz, pero mientras nosotros tengamos números y letras juntas, esas son expresiones algebraicas. ¿Estamos? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de expresiones algebraicas, como dice la teoría, podemos tener 1, podemos tener 2, podemos tener 3, 4, 5, etcétera, de términos. ¿Y qué son los términos? Los términos son uno solo. Fíjense, acá nosotros tenemos un término, que es menos 5x elevado al cuadrado. Esto es un término, solo uno. Una expresión algebraica está formado por varios términos. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, dependiendo del ejercicio que nosotros vayamos a tener. Pero toda expresión algebraica está formada por términos, y esto es un término. Y todo término algebraico, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que posee? En primer lugar, tiene un signo. Tiene un signo, ya sea positivo o negativo, pero tiene. Quizás por ahí a mí me gusta leerlos, a veces telepáticamente los leo, y muchos de ustedes quizás digan, profesora, pero usted dice que todos tienen un signo, pero acá el x al cuadrado, bueno, usted nos dijo que tiene el 1, pero no hay signo. Mentira, sí tiene signo. Cuando nosotros les miramos con ojitos matemáticos, el signo que le acompaña a este primer término, por decir, en la A nosotros tenemos dos términos. Esta expresión algebraica está formada de dos términos. El primer término que es más 1x al cuadrado y el segundo que es más 2xy.
El positivo cuando está adelante ya no es necesario ponerlo. El más ya no es necesario ponerlo. Si fuera menos, siempre te lo van a poner. Pero si es positivo, es decir, es más, y tu término es el primer término, no te lo van a poner más. El más se sobreentiende. Entonces, todo término algebraico tiene signo, todo. Ya sea positivo o negativo, pero lo tiene. Todo término algebraico tiene un número que le acompaña y este número recibe el nombre de coeficiente. Todo término algebraico tiene un coeficiente. Profesora, y si no me aparece, no aparece ningún número, por decir acá, igual, tiene la unidad. Tiene la unidad. El 1 está ahí. Cuando no les aparece número, no es que no tenga, si tiene, la unidad está ahí. Tiene coeficiente. Todo término algebraico tiene letras. Puede tener una letra, puede tener 2 letras, 3 letras, 4 letras, la cantidad de letras, pero tiene letras. Y esas letras se les llama son las variables. Son las variables. Son las variables. Solamente las letras son las variables. Puedo tener 2, puedo tener la cantidad de letras, pero se les llama variables. Todo término algebraico tiene exponente, es decir, un número a la parte superior derecha de las letras, de las variables. Todos tienen. Profesora, pero en el caso anterior, si todos tienen, por decir, bueno, el x al cuadrado tiene, pero en el segundo caso, el x y y no tienen. Mentira, sí tienen. Cuando no se les ve, igual, ustedes tienen que ponerse sus ojitos matemáticos y esos exponentes son 1. No voy a decir, no, esta variable no tiene exponente, lo pongo 0. No, el exponente que les acompaña es la unidad. El signo positivo adelante, el coeficiente y los exponentes, si son 1, eso se sobreentiende. Ya no es necesario ponerlo. Quiere decir que ya está la unidad ahí. Entonces, acá tenemos variable, es la letra. Tenemos el exponente, que es el 2. Pero a veces quizás estar recordándonos de variable y exponente se nos puede complicar. Entonces, en conjunto a los dos, variables y exponentes, ya simplemente se le dice parte literal. Esta es la parte literal. Cuando me mencionan parte literal, quiere decir que ya están tomando la variable y ya se está tomando el exponente juntos. Entonces, todo término algebraico consta de estas partes: signo, coeficiente, variables y exponente. Cuando nos referimos al término algebraico, es uno solo, un solo término, que tiene que tener signo, ya sea positivo o negativo, pero lo tiene. Coeficiente, si es un número del 2 o mayor que 2, siempre lo van a poner, pero si es 1, ya no es necesario ponerlo, pero se sobreentiende que la unidad está ahí. Todo término algebraico tiene variables, son letras. Puede ser una letra, 2 letras, 3 letras, dependiendo. Todo término algebraico tiene exponentes, potencia. Si por ahí no lo veo, no es que esté al 0, está la unidad. Ahora, cuando nosotros hablamos de términos algebraicos, ya sabemos que es uno solo, ¿cierto? Es uno solo. A veces está recordándonos término algebraico, te puedes confundir. Entonces, a todo esto también lo conocemos como monomio. Viene a ser un monomio. Monomio. Monomio quiere decir uno solo. Porque si nosotros hablamos de expresiones algebraicas, las expresiones algebraicas van a estar formados por 2 o más monomios. ¿Cierto? 2 o más monomios. ¿Qué pasaría si nosotros, por decir a esto, yo le agrego y digo, más 3, y a la quinta? Por acá digo, menos 8, x a la cuarta. Acá ya tengo 3 términos algebraicos. Acá hay 3 términos algebraicos. El primero,
que es esto, el segundo, que es esto, y el tercero, que es el de acá. Ya tengo 3 términos algebraicos. Si ustedes se fijan, todos tienen su signo, todos tienen su coeficiente, todos tienen su variable y todos tienen su exponente. Todos ellos. Ahora, cuando nosotros encontramos, por decir, 2 términos algebraicos, en algunos casos lo llaman binomio, binomio de 2. Cuando nosotros encontramos 3 términos, en algunos casos, en algunos textos lo dicen trinomio. Pero a veces estar recordándonos por separado es complicado porque nos podemos olvidar. Entonces, ¿qué nos dicen los números? ¿Qué nos dice el álgebra? Como tú te puedes olvidar y nosotros todos los temas lo hacemos pensando en ustedes, si tú tienes uno solo, eso es un monomio, fácil. Si tú tienes más de uno, ya sea 2, ya sea 3, ya sea 4, 5, 6, 7, etcétera, todo eso se llama polinomio. 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 Entonces, monomio es un solo término. Polinomio son más de 2 a más de 1. Ahora, cuando nosotros hablamos de los monomios, ¿cierto? Acá tenemos una definición un poquito más para que puedan comprenderlo mejor. Dice, se llama monomio a toda expresión algebraica en la que solo aparecen las operaciones producto, que significa multiplicación, la división o la potenciación. Y con rojito todavía no los han puesto, pero nunca la suma o la resta. Para que sea monomio, no debe haber suma y resta. ¿Y multiplicación sí? Claro, la multiplicación sí. Acá tenemos un monomio. Su signo no aparece, quiere decir que tiene más. Tenemos su coeficiente, tenemos variables y tenemos exponente. Tenemos la multiplicación, claro, porque si yo tengo un número y una letra juntas, no es que estén juntas, se están multiplicando. Acá tengo la multiplicación. ¿Tengo la división? Bueno, en este ejercicio no tengo división. ¿Tengo la potenciación? Sí tengo la potenciación porque son los exponentes de cada uno. Entonces, ¿puedo tener otros y puedo poner la suma? No, porque si tú, imagínate, pones 3x al cuadrado, ya no tienes un monomio. Acá ya tendrías un polinomio porque son más de uno. Entonces, por eso es que dice, para nosotros poder tener un monomio, podemos tener la multiplicación, podemos tener la división, podemos tener la potencia, pero nunca la suma y la resta. Porque si nosotros por ahí vemos que se está sumando o se está restando, ya no sería monomio, ya tendríamos 2 términos. 2 términos. Y eso ya vendría a ser un polinomio. En el segundo igual. Bueno, tenemos un monomio, nuestro monomio es negativo. Menos 3 se está multiplicando con el A. Tenemos potencia, pero no hay suma ni restas a los costados. En el siguiente, por decir, igual. 3 entre 4 tenemos una división, tenemos una multiplicación y tenemos una potencia, pero no la suma y la resta. En el siguiente, por decir igual, tenemos un monomio negativo, menos 10, tenemos multiplicaciones, tenemos potencias. El A, ya saben, tiene de exponente 1 y el C de exponente 1. Entonces, eso es un monomio, un solo término. Y todo término tiene signo, coeficiente, variables y exponente. Ahora, vamos a hablar del grado de un monomio. ¿Qué es el grado de un monomio? El grado de un monomio, dice, viene dado por la suma de los exponentes de sus letras, de sus variables. Si a mí me dan este monomio y me dicen, ¿de qué grado es? Lo único que tienes que hacer es sumar los exponentes. Tengo 3 más 2. 3 más 2 es 5. Es de quinto grado. El siguiente monomio, ¿de qué grado es? Solo tiene una letra que tiene exponente 5. Quinto grado. El otro monomio, ¿de qué grado es? Tengo acá 3
Uy, el A no es que no tenga nada, tiene el 1. Y 3 más 1, esto es 4, cuarto grado. ¿El siguiente monomio de qué grado es? El A tiene 1, el C tiene 1. 4 más 1, 5 más 1, 6. Sexto grado. Cuando ustedes les hablan de los grados del monomio, solamente es la suma de los exponentes. Y ya saben, cuando no aparece exponente, no quiere decir que no tiene. Tiene a la unidad. Ahora, cuando nosotros hablamos de los monomios, podemos hacer las operaciones con monomios. Podemos sumar, podemos restar, podemos hacer la multiplicación y podemos hacer la división de monomios. Pero ¿cómo así? Claro. Imagínate que a ti te dan dos monomios. Te dicen, a ver, 3x al cuadrado más 7x a la quinta, por decir. Lo primero que te dicen es, a ver, ¿se podrá trabajar? ¿Tú podrás resolver esta suma? Entonces, para que tú puedas trabajar expresiones algebraicas, números y letras juntas, lo primero que tienes que hacerte de ejemplo es, imagínense, si nosotros tuviésemos 3 manzanas y yo tuviera, por decir, 2 panes, me dicen, ¿tú podrás sumar las manzanas con los panes? Entonces yo digo, a ver, si yo sumo manzana con panes, ¿qué voy a tener de resultado? El pay de manzana, ¿cierto? Porque son cosas diferentes. Alguien me puede decir, pero claro, tú lo pones las 3 manzanas y los 2 panes, ahí hay 5. ¿Pero 5 qué? ¿5 panes? ¿5 manzanas? ¿Qué hay? Hay 5. ¿Pero qué son esos? Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar expresiones algebraicas, como vamos a trabajar con números y letras juntas, para nosotros poder hacer cualquiera de las operaciones, es decir, sumar o restar, ojo, sumar o restar, estos deben ser términos semejantes. Si yo tengo manzanas, pues puedo sumar con manzanas. 2 manzanas más 3 manzanas, ahora sí digo, yo tengo 5 manzanas. ¿Cierto? Si tú tienes 5 panes más un pan, tú dices en total, ahora tengo 6 panes. Porque si a ti te piden sumar 3 manzanas más 2 panes, tú no puedes hacer, no puedes trabajar, porque no son semejantes, son diferentes, cosas diferentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de expresiones algebraicas, hablamos de los monomios, ya sabemos que monomio es un solo término, ¿cierto? Entonces, acá me piden por decir sumar 3x al cuadrado más 7x a la quinta. Lo primero que tengo que identificar es si son o no son semejantes. Semejantes. Esta palabra es fácil de recordar. Semejantes. Imagínense, hasta Dios en uno de sus mandamientos dijo, amar a tus semejantes como a ti mismo, personas como tú. ¿Cierto? Semejantes es personas como tú. Y si nosotros nos vamos con los números, semejantes son aquellos que van a tener, ojo, igual parte literal. ¿Recuerdan qué es la parte literal? Las variables y los exponentes. Esto es la parte literal. Para yo poder sumar, debe tener la misma parte literal. Uy, pero el X coincide. Ya, XX. Pero el 2 y el 5 son diferentes. Por lo tanto, esto y esto no son semejantes, son cosas diferentes. Me están diciendo por decir 3 panes más 7 manzanas ahí. No puedo sumarlas. Si me dan a resolver esto, no se puede absolutamente hacer nada y eso sería el resultado. Pero qué diferente hubiese sido si a mí me dijeran 3x al cuadrado más 7x al cuadrado. Acá se cambió la carita. Son semejantes. X al cuadrado, X al cuadrado. Es como si tú tuvieras 3 panes más 7 panes. ¿Cuánto es? Suma, ¿cierto? 3 más 7, eso es 10 panes. Pero ya no lo voy a poner panes, son 10x al cuadrado. Respuesta. Entonces, para nosotros poder hacer una suma,
con monomios. Puedo tener 2 monomios, puedo tener 3 monomios. La siguiente semana vamos a hablar un poquito más de lo que vienen a ser los polinomios ya, pero también está muy relacionado con esto, ¿cierto? Entonces, si a mí me dan de sumar 2 monomios, lo primero que tengo que hacer es identificar, ¿son o no son semejantes? Manzanas más manzanas puedo sumar, manzanas más panes no puedo sumar. Entonces, para sumar, hay que ver si son o no son semejantes. Lo mismo funciona con la resta. Imagínate, si a ti te dan 7 panes, 7P, ojo, puedo trabajar con cualquier letra. 7 panes, P de panes, y te dicen cómete 4 manzanas. Tú dices, ¿verdad? Uy, esta persona está loca. ¿Cómo me va a decir si me está dando panes? Cómete manzanas. 7 panes menos 4 manzanas, no pues, imposible. Si tú me estás dando panes, yo voy a comer los panes. ¿De dónde saco las manzanas? ¿Cierto? Entonces, para la resta, al igual que la suma, lo primero que tenemos que identificar es si son o no son términos semejantes. Si a mí me dicen de 7 panes, cómete 4 panes, ya, ahora sí digo, pues bueno, de 7 me comí 4 y lo único que sobró ya son los 3 panes. 7P menos 4P, eso me da 3P. Son semejantes. Entonces puedo trabajar, puedo reducir. Pero si me dicen de 7 panes, cómete 4 manzanas, imposible. ¿Sí? Imposible. Cuando nosotros estamos trabajando en este tema de los que vienen a ser expresiones algebraicas, hay que tener en cuenta bastante la palabra términos semejantes. Términos semejantes. Para sumar y restar, ojo, para sumar y restar deben ser términos semejantes. Por decir, a mí me dicen 12 al cuadrado b más 5x elevado a la quinta menos 6 al cuadrado b más 3x a la quinta. En este caso, en este ejercicio, tengo 4 monomios, ¿cierto? 4 monomios. Vamos a identificar, son 4 monomios. 1, 2, 3, 4. Son 4 monomios. Entonces yo no puedo decir, a ver, 12 más 5, 12, eso es 17, 17 menos 6, eso es 11, 11 más 3, 14. ¿Y qué le pones a tu respuesta? ¿El a cuadrado b o lo vas a juntar? Al cuadrado b, x a la quinta. Porque eso hacen algunos estudiantes. ¿Cómo me voy a poner a sumar panes, manzanas y no sé qué cosas más? Cuando tú tienes varios monomios, lo primero que tienes que hacer es identificar quiénes son semejantes. Eso es lo primero que tienes que identificar. En este ejercicio, por decir, cuando nos hablan de la palabra semejante, yo digo, a ver, ¿quién tiene el a cuadrado b? Porque el que tiene eso es semejante. Uy, acá está el a cuadrado b. Entonces lo voy a cerrar todo. Todo. Porque si tú no lo cierras todo, imagínate, si tú haces esto, y a muchos estudiantes les pasa, algunos dicen, ¿no? Ya, esto es semejante con esto. Ya, muy bien. Júntalos. 12a cuadrado b. Y muchos estudiantes lo que preguntan es, profesora, ¿y qué signo le pongo? ¿Más o menos? Es que tú no tienes que adivinar qué signo le vas a poner, porque el ejercicio solito ya te da el signo. Pero qué diferente es cuando tú lo tomas con su respectivo signo, porque ya sabes que un término algebraico, primero está el signo, coeficiente variables. Fíjate, si lo tomamos con el signo, tú ya sabes que se traslada con todo y signo. Menos 6 al cuadrado b.
Ahora sí ya dices, pues voy a restar y no vas a estar. Profesora, ¿qué signo pongo? Así ponen algunos, así dicen algunos. Entonces, para que no suceda eso, vamos a cerrarle con todo. Un término algebraico. Acá, por decir el 5, ponemos el 5x elevado a la quinta, que también tiene su semejante. Tiene su semejante. ¿Será semejante? ¿Qué me dicen ustedes? Más 3x al cuadrado. También tiene semejante, digo. No tiene semejante. ¿Por qué no tiene semejante? Porque esto es x a la quinta y esto es x al cuadrado. Son cosas muy diferentes. Lo único semejante son el de acá. 12 menos 6. De 12 panes te comes 6, me quedo 6 panes. A al cuadrado b. No puedo trabajar estos dos. Eso se queda tal y como está. Más 5x a la quinta más 3x al cuadrado. ¿Y todo eso es respuesta? Sí, todo eso es respuesta. Porque ya no puedes seguir reduciendo. Ya no son semejantes. Es como si tuviésemos panes, manzanas y por ahí tenemos naranjas. Imagínate, si lo hacemos todo un licuado ahí, ¿qué es lo que nos sale? ¿Cierto? Entonces ya no se puede reducir. Ya no puedo trabajar. Terminó ahí la operación. Entonces, para que tú sumes o para que tú restes monomios, lo primero que tienes que ver es si son o no son semejantes. ¿Y cómo reconozco que son semejantes? Tienen que tener las mismas variables y los mismos exponentes. A veces muchos estudiantes solamente ven acá por decir, ¿qué hubiesen visto? Ah, los dos tienen X. Ah, los dos tienen X, entonces sí son semejantes. No, no solamente basta con mirar la letra, la variable, también tienes que tirarle un vistazo a los exponentes. Y los exponentes son diferentes. Por lo tanto, ya no puedo trabajar. No son semejantes. Vamos con la siguiente operación, que viene a ser la multiplicación. Vamos a multiplicar monomios. Multiplicación. Cuando nosotros hablamos de la palabra semejante, ojo, solo es para sumar y restar. Solo para la suma y la resta. Cuando tú ves signo de la suma, la cruz, o ves una resta, la rayita, lo primero que tu cabeza tiene que venir es la palabra semejante. ¿Son o no son semejantes? Pero ¿qué pasaría si tú tienes lo siguiente? 3x al cuadrado, y a la quinta. Te piden multiplicar. Cuando nosotros trabajamos en matemática, mayormente la multiplicación se pone en paréntesis. Cuando ustedes ven el paréntesis en matemática, algunos estudiantes protestan, profesora, se equivocaron. Si los paréntesis solo se usan en comunicación, mentira. También se usa en matemática. En matemática los paréntesis significan multiplicación. ¿Por qué? Claro, imagínate si yo lo pongo la X de multiplicación, porque así es el simbolito de la multiplicación, yo me confundo con esta X de variable, ¿cierto? Entonces, pensando en todo ello, es que ya no lo voy a poner la X. En vez de la X, que significa lo mismo, lo voy a poner el paréntesis. Ahora sí se ve la diferencia. Dentro del paréntesis le voy a poner 5, por decir, x a la quinta. Y por acá le pongo m a la 3. Me piden multiplicar. Profesora, pero no veo la multiplicación. Ahí está el paréntesis que significa multiplicación. Si nosotros lo visualizamos así, tengo 3x al cuadrado y a la quinta, multiplicado por 5x a la quinta m al cubo. En la multiplicación, acá yo no puedo decir, yo ya no puedo hacer nada o esto es resultado porque ya no son semejantes. No, lo semejante es para sumar y restar. Nada más, sumar y restar. Y en la multiplicación no importa si son semejantes o no son semejantes porque igual lo vamos a trabajar. ¿Y cómo así? Pues tú ya sabes que los paréntesis significan multiplicación. ¿Y qué voy a multiplicar? Normal, los números. 3 por 5, eso es 15. Eso es 15. ¿Y qué le pongo? ¿El x al cuadrado o x a la quinta? Ninguno de los dos.
Si se repiten tus letras, pones la misma letra. ¿Y cuál de los números de arriba? Los vas a sumar. 2 más 5, eso es 7. Pero Y no se repite, ya no hay. Lo pones tal y como está. Y el M tampoco hay. Lo pones tal y como está. Y esto sí, ya es respuesta. 15x a la séptima, Y a la quinta, M al cubo. Eso ya es respuesta. Entonces, para multiplicar no importa si son semejantes. No importa. Si son semejantes, si a ti te dan por decir 7 a la quinta, B al cuadrado, multiplícalo por 4a a la quinta, B al cuadrado, igual lo vas a hacer el procedimiento. Primero coeficientes, 7 por 4, 28. Se repite la A y cuidadito que lo pongas A a la quinta, B al cuadrado. No. Se repite la A, entonces lo vas a sumar. 5 más 5, 10. Se repite la B, 2 más 2, 4. Y esto sería el resultado. ¿Estamos? Entonces, eso es la multiplicación. La próxima semana vamos a trabajar los signos, porque acá entran un montón de signos, pero eso lo hacemos cuando trabajamos polinomios. Entonces, de esa manera se multiplican monomios. Para sumar y restar, la palabra semejante. Para multiplicar, ya no. Ya no la palabra semejante. ¿Y qué pasaría si yo en la multiplicación tengo de la siguiente forma? 2x a la cuarta, Y a la novena, 8x al cuadrado, más 3x a la quinta. ¿Qué pasaría? Dentro del paréntesis yo tengo dos monomios. Uy, tengo la suma. Y cuando yo veo suma o veo resta, mi mente debe estar semejantes o no. Porque si son semejantes, puedo sumar. Y si no son, pues no puedes sumar. 8x al cuadrado, 3x a la quinta. Uy, no son semejantes. Esto es x al cuadrado, esto es x a la quinta. Cosas diferentes. ¿Y qué hago entonces? Los paréntesis significan multiplicación. Vas a multiplicar. 2 por 8, 16. ¿Se repite la X? Sí. 4 más 2, 6. ¿Se repite Y? No. Entonces se mantiene. ¿Y qué hago con el otro? Ah, vas a aplicar la propiedad distributiva. Porque el número que está afuera, como el paréntesis está abarcando a los dos, pues el número que está afuera se va a distribuir multiplicando. 2 por 3, 6. ¿Se repite X? Sí. 4 más 5, 9. Y a la 9. Y esto ya sería la respuesta. Los paréntesis son multiplicación. Cuando tú ves suma, rapidito, semejantes. ¿Y qué hubiese pasado si hubiésemos tenido así? 9x a la cuarta, por decir Y a la quinta, multiplicado por 2x a la 10 más o 5x a la 10, por decir. Uy, dentro de los paréntesis veo una suma. Y fíjense, son semejantes. X a la 10, 5 a la 10. ¿Puedo aplicar la propiedad distributiva? Sí puedes aplicar, pero siempre la forma más sencilla de poder trabajar. Eso es el objetivo. Yo tengo semejantes dentro del paréntesis. Puedo trabajar. 2 más 5, eso es 7x a la 10. Ya sabemos, paréntesis. Acá tengo 9x a la cuarta, Y a la quinta. Ya está. Ya está. Los paréntesis son multiplicación. 9 por 7. 9 por 7, 63. ¿Se repite la X? Sí. Súmalo. 4 más 10, 14. ¿Se repite Y? No.
y a la quinta. Y eso sería la respuesta. ¿Y qué hubiese pasado si hubiese aplicado la propiedad distributiva? Vamos a ver. 9 por 2, 18. ¿Se repite X? Claro que sí. 4 más 10, 14. Y a la quinta. Más. Distributiva. 9 por 5, 45. ¿Se repite X? Sí. 4 más 10, 14. Y a la quinta. Pero no es lo mismo, porque todavía te falta. X a la 14, Y a la quinta. X a la 14, Y a la quinta. Son semejantes. Y si son semejantes, puedo sumar. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 4 más 1, 5 y 1, 6. X a la 14, Y a la quinta. Resultado para acá, que es el mismo resultado para acá. Fíjense lo hermoso que son los números, que nos da muchas opciones de poder caminarlas, pero todos llegamos a un mismo destino, un mismo resultado. ¿Cierto? Pero obviamente uno como estudiante siempre busca la forma más directa de poder resolver un ejercicio. Entonces, cualquiera de las formas es válida. Cuando tú ves suma, cuando tú ves resta, rápido, semejante. Si ves multiplicación, no importa si son semejantes o no. ¿Y cómo se trabaja en la división? En la división se trabaja de la siguiente forma. A ver, antes de pasar, cuando nosotros vemos, por decir, como les vuelvo a repetir, a veces no vamos a trabajar con este signo de la X porque nos podemos confundir con la variable X. Podemos trabajar con el paréntesis o quizás en algunos casos pueden encontrar ejercicios con un punto. Cuando ven el punto, a veces muchos estudiantes protestan por ahí y dicen, pero el punto solamente se usa en comunicación. Mentira, también se usa en matemática. Si tú encuentras un puntito, si a ti te dan por decir 3x al cuadrado, puntito, 2x al cuadrado, un ejemplo, este puntito significa multiplicación. Un puntito es multiplicación. Como tienes dos monomios nada más, también te pueden dar en esta forma. 3 por 2, 6. X se repite, 2 más 2, 4. 6x a la cuarta. Cuando nosotros trabajamos en la multiplicación, mayormente en este tema, la división te van a dar con los dos puntos. Algunos quizás dicen, pero esos dos puntos se usan solamente en comunicación. No, también se usa en matemática. Y los dos puntos en matemática, eso es división. O caso contrario, ya saben cómo se representa la división de esta forma, o quizás dos números separados por una rayita en diagonal, o dos números separados por una rayita en horizontal, o caso contrario, este simbolito de la división. ¿Cierto? Cualquiera de ellas es una de las formas de poder representar la división, pero mayormente se trabaja con esto, o a veces con las rayitas, ya sea en diagonal o ya sea en forma horizontal. Imagínense que a nosotros nos dan y nos dicen, a ver, vamos a trabajar. ¿Cuánto es? Vamos a empezar con un número pequeño. 12. X a la octava, Y a la novena. Dividir. Te piden entre 4x a la quinta, z al cuadrado. Z al cuadrado. Entonces, para nosotros poder entenderlo mejor, para poder verlo mejor, porque cuando lo vemos mejor, ahí apreciamos la belleza. 12x a la octava, Y a la novena. ¿Cierto? La división lo voy a poner así. Ahí lo veo mejor. 4x a la quinta, z al cuadrado. Me piden dividir. Si nosotros lo vemos, lo visualizamos, en primer lugar, pues no son semejantes, ¿cierto? Pero los semejantes solamente me importan en la suma y en la resta. No en la multiplicación, tampoco en la división. Ojo, ¿ah? La palabra semejante, los términos semejantes solo son para sumar y restar. Sumar y restar. No multiplicar, no dividir. ¿Y cómo hago entonces? División normal. No te preocupes.
Primero los coeficientes, 12 entre 4. Y 12 entre 4, eso te da 3. ¿Y qué pongo ahora con las letras? Si tu letra se repite, pones una sola. En la multiplicación, tú sumabas exponentes. En la división, que es lo contrario, vas a restar exponentes. El de arriba menos el de abajo. 8 menos 5. Fíjense, el exponente de abajo siempre va a pasar a restar arriba. Menos 5. La Y no se repite, mantiene su exponente. La Z está abajo con exponente 2, va a subir con signo cambiado. Fíjense, el 5 subió negativo, el 2 también va a subir negativo. Y tu resultado final, 3x, 8 menos 5 es 3, y a la novena y z a la menos 2. Eso es tu respuesta final. Entonces, en la división tampoco. No tiene nada que ver si es o no es semejante. Si las letras se repiten, se restan. Arriba menos abajo. ¿Y qué hubiese pasado? A ver, si por acá tú tienes por decir 20a elevado a la 5, tienes b elevado a la 10, tienes c elevado a la 50, entre, supongamos que tienes 4a elevado a la 30, tienes m elevado a la menos 4, tienes c elevado a la 20. Ah, fácil, es división. Lo primero es coeficientes, números. 20 entre 4 a 20 entre 4 es 5. Ya está. Ahora nos vamos con la A. ¿Se repite la A? Si se repite la A, entonces resta. Exponente de arriba menos exponente de abajo. Exponente de arriba menos exponente de abajo. Tu exponente de arriba es 5. Réstalo el exponente de abajo. 30. Ahora B. ¿Se repite B? No se repite B. Mantiene su exponente. ¿Se repite C? Sí se repite C. Exponente de arriba menos exponente de abajo. 50 menos 20. ¿Te falta alguna letra? Porque todas las letras tienen que estar. Sí te falta el M. El M abajo está negativo. Arriba va a subir con signo cambiado. Positivo. Entonces solamente es 4. Resultado final. 5A. 5 menos 30. A veces cuando nosotros nos hacen la resta, muchos se confunden. Imagínense si a usted le piden restar de 5 panes, comete 3 panes, 5 menos 3. Y te dicen 3 menos 5. Siempre cuando nosotros vemos ejercicios, háganse ejemplos con su vida real. Y con cantidades pequeñas, con el objetivo de ustedes entenderlo. Así es más fácil. A veces hay ejercicios en los que nosotros vemos cantidades grandes y esto y esto. Entonces lo que tú haces es te haces ejemplo. ¿Qué pasaría si yo estoy ahí, tengo 5 panes? ¿Ya? 5 panes me dicen cómete 3 panes. Bueno, pues yo digo, si de 5 panes me dicen cómete 3 panes, me va a sobrar 2 panes. ¿Cierto? Me va a sobrar 2 panes. Pero ¿qué pasa si a ti te dicen de 3 panes cómete 5 panes? Caramba, tú le vas a decir, ¿pero cómo? Si tú me estás dando 3 panes, me pides que me coma 5 panes, lo que a mí me va a hacer es faltarme 2 panes. ¿Cierto? Entonces son cosas muy diferentes. 5 menos 3 es 2, pero 3 menos 5 es menos 2. Y cuidadito también por ahí se les ocurra decir, pero profesora, nosotros en el colegio cuando trabajamos, los alumnos protestan. Los profesores están en un examen, imagínense, y justo fallaron en el signo. Y lo que ellos alegan es, ¿no? Profesora, pero es un solo signo. Solo es un signo porque el 2 ya está ahí. Con esto quiero llegar. Por ahí dice que estaban trabajando en una fábrica. Creo que es un ejemplo muy bonito para nosotros poder reflexionar de esto de los signos. Imagínense, fue una persona que estaba trabajando en una fábrica y esta persona estuvo elaborando tazas, las tazas que nosotros pues usamos para el desayuno.
Entonces, por ahí uno de los estudiantes se equivocó justamente en un signo. Y nosotros sabemos que la tasa normal, la asita, la asa, los lleva para acá, ¿cierto? Así es una tasa. Pero este estudiante, como se equivocó en el signo, ya no lo puso la asa atrás. Por el signo, la asa estuvo dentro de la tasa. Entonces, nosotros no podemos decir, no podemos por ahí expresarnos y decir, solamente es un signo. El signo cambia absolutamente todo. Son cosas diferentes. Porque si nosotros queremos representar, por decir, en nuestra recta numérica, imagínense, por acá está el 0, el 1, el 2 está acá. El -1, el -2 está acá. Son opuestos. Entonces jamás nos atrevamos a decir, solo es un signo. Ese signo cambia absolutamente todo. Entonces, si nosotros tenemos 5 menos 30, me dicen de 5 panes, cómete 30, pero ¿cómo me voy a comer? A mí me van a faltar 25 panes. Entonces, eso es negativo. Si es una resta normal en sí, 30 menos 5, pero lo que tú tienes que ponerle es el signo negativo. Entonces tendríamos b elevado a la 10, c 50 menos 20, acá sí es 30, y m a la cuarta. Y eso sí sería nuestro resultado final. ¿Estamos? Y de esa manera se trabajan monomios. La próxima semana vamos a trabajar lo que son polinomios, pero ya también aplicando signos para ellos. Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna inconveniencia respecto a este primer tema? Los estoy escuchando. Háblanme, ¿eh? Por favor, hablen, digan algo, si no me siento triste también. Me parece que no, ¿verdad? Me parece que no, que todo está claro y eso pues sinceramente es una gran alegría también para mí. Entonces, con esto estamos llegando al final de esta primera clase. Espero que se haya comprendido. De todas maneras, ustedes ya saben cuál es la forma de trabajo de nuestra institución. También el apoyo se les brinda mediante WhatsApp. Si por ahí se les presentó dudas, inconveniencias, por favor, con mucha confianza, ¿sí? Con esto yo me despido deseándoles que tengan un bonito día. Domingo recién empieza, una bonita semana y Dios mediante pues nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a la misma hora. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.